Y ya ahorita vamos a comenzar Éxodo 3 y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Háblanos, redargúyenos, instrúyenos, Señor, y sé tú, mi Dios, y que pues pongamos tu palabra por obra, Señor, porque no somos perfectos, no somos buenos, Señor, pero sí tenemos un Dios santo, un Dios bueno, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Vamos del verso 1 al 3. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llegó a las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Literal, aquí cuando Moisés está apacentando a las ovejas de su suegro Yetro, Yetro era un sacerdote de Madián. Madián son de los hijos de Cetura. Y anteriormente Moisés, ¿qué era? ¿No? Iba a ser faraón. Moisés estaba con la realeza egipcia. Pero aquí el problema de Moisés es que Dios tenía que tratar su carácter. A veces Dios tiene que tratar nuestro carácter. Aquí el problema de Moisés es que había orgullo en su corazón. ¿Por qué había orgullo? Porque él quería libertar al pueblo de Israel a su fuerza, a su manera. No estaba dependiendo de Dios y no estaba dependiendo de él mismo. Realmente Moisés no estaba confiando en Dios, sino estaba confiando en él mismo. ¿Y qué trató de hacer cuando vio que su pueblo estaba afuera, que eran esclavos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿No? Pues golpeó a un egipcio y lo mató. Y realmente lo que había en Moisés era que no estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino lo estaba haciendo a sus fuerzas. Aquí había un problema con Moisés grande. Tuvo que ir entonces Dios disciplinarlo 40 años apacentando ovejas que no eran suyas. De ser la realeza Moisés, Dios trabajó con su carácter, con su temperamento para hacerlo un hombre manso y humilde. Después de Jesucristo, Moisés fue uno de los hombres más mansos y humildes en la Biblia. O sea, después de Jesucristo, Moisés tenía un temperamento manso. Tú lo puedes ver en el Éxodo, cuando por ejemplo Moisés a veces se le revelaba a la nación de Israel en el Éxodo o en Números, y Dios a través de la rebeldía de la nación de Israel quería consumir Israel y le preguntaba: a ver, tú quieres que los consuma y que de ti haga una nación. Pero realmente el carácter de Moisés era piadoso también. ¿Por qué? Porque era un intercesor para Israel. Entonces Dios tuvo que trabajar en su temperamento y en su carácter. La Biblia nos dice en el Salmo 19:12, nos dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores y librarlo de los que le son ocultos? ¿Qué había en Moisés? Había orgullo. Había a lo mejor en Moisés hacer las cosas a su propia manera, a sus fuerzas. A veces también en nuestro corazón hay orgullo. A veces queremos hacer las cosas a nuestra propia manera, a nuestras fuerzas. ¿Y qué es lo que hace el autor de los Hebreos en el capítulo 12 del 5 al 11? Fíjate, esto fue la disciplina de Dios. Dios disciplinó a Moisés, Dios trató con su carácter, y a veces Dios va a tratar también con nuestro carácter. Fíjate, del verso 13, del verso que dijimos, 12, 5 al 11, 12, 5 al 11. Fíjate, ve lo que dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Qué le pasaba a Moisés? Moisés realmente estaba separado de Dios. Tuvo que ver esa zarza ardiente. ¿Para qué? Para otra vez ver la presencia de Dios. La zarza ardiente, ¿qué representaba? La zarza ardiente representaba la palabra de Dios y representaba a Jesucristo en ese lugar. Y él iba a tratar con él y le iba a hablar. Entonces por eso en esa zarza ardiente, cuando se le presenta, le dice: yo soy. El yo soy es el todo, ¿no? El ser. O sea, así se está mostrando Dios a través de Moisés. Entonces, ¿qué era lo que estaba tratando de hacer Dios con Moisés? Pues tratar con él, ¿no? ¿Para qué? Para que después él pudiera libertar al pueblo de Israel. O sea, entonces tenía un propósito para la nación de Israel realmente. Entonces, a veces también así con nosotros, ¿no? A veces Dios va a tratar nuestro carácter, nos va a disciplinar. A veces yo lo he visto en mí, ¿no? A veces cuando de repente empiezo, pues a lo mejor con la soberbia o con el orgullo, a veces también el Señor va tratando conmigo, ¿no? Y me va diciendo: a ver, tú no haces nada, simplemente tú dependes de mí en todo.
¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque yo a veces quiero hacer eso, ¿no? A veces yo pienso que yo puedo hacer las cosas a mi manera, a mi fuerza. Y a veces Dios también te humilla. La Biblia dice, Dios resiste a quienes, a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que hace Dios a veces con nosotros. Va tratando con nuestro temperamento, con nuestro carácter, ¿no? Y nos va moldeando igual como lo hizo con Moisés. Entonces dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este es para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjate este último versículo de Hebreos 12, ¿no? Cuando dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Moisés no creo que se gozaba con la disciplina del Señor. Nosotros nos gozamos a veces con la disciplina del Señor, pues no. O sea, al igual que Moisés, cuando el Señor nos disciplina y trata con algo en nosotros, realmente nosotros no nos gozamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces la disciplina de Dios es dura. Moisés tuvo que ir 40 años estando en la realeza, ¿no? En la opulencia. Egipto, acuérdate que es un tipo del mundo, y Moisés estaba en la opulencia, en la realeza. Y después Moisés tuvo que ir a apacentar unas ovejas que ni siquiera eran de él. ¿Sí me entiendes? O sea, esas ovejas ni siquiera eran de él. Moisés ya no tenía nada y Dios trató con él muchas cosas. ¿Para qué? Para que después Moisés fuera un instrumento para Dios. Entonces a veces también Dios así es con nosotros. De repente nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Entonces Dios también va a tratar con nosotros para irnos moldeando ciertas áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces la disciplina de Dios al presente no es causa de gozo, ¿no? Porque sí nos irritamos cuando Dios nos disciplina, ¿no? O sea, cuando el Señor te empieza a cortar el agua, ¿sí me entiendes? O sea, del agua de la bendición o el agua de lo que quieras, o cuando el Señor te disciplina con la enfermedad, con lo que quieras, o sea, no se siente bien, ¿no? Yo lo he vivido, ¿no? Y cuando el Señor te empieza a disciplinar, ¿qué dices, no? A veces quieres patalear, quieres gritar, ¿no? ¿Y qué dices? Señor, por favor, ayúdame, ¿no? Le gritas a los cuatro vientos. Pero realmente el Señor siempre está ahí, pero a veces quiere tratar con nosotros, ¿no? O sea, yo lo vi en un tiempo, ¿no? A lo mejor el Señor de repente empezó a tratar conmigo en áreas de mi vida que yo decía, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Y a veces el Señor quiere tratar y que sigas confiando en Él, que Él es tu proveedor, que tu provisión proviene del cielo, no de tus fuerzas, no de tu intelecto, de tu inteligencia. Moisés era un hombre letrado. Moisés fue estudiado, los egipcios tenían astronomía, tenían todo, ¿no? O sea, tenían letras los egipcios, y Moisés era un hombre letrado, pero aún así Moisés lo trató de hacer a sus fuerzas, sino dejando a Dios a un lado. Y así a veces nosotros tratamos de hacer eso, ¿no? Y decimos, pues es que yo tengo una carrera profesional, yo he estudiado, soy inteligente, siempre me han salido las cosas a mi manera, a mi forma, pero el Señor siempre va a tratar esas áreas en nuestra vida. Fíjate, en esta parte. Entonces, eso era lo que estaba sufriendo Moisés, la disciplina del Señor, ¿sí? Fíjate, Moisés apacentaba las ovejas de Yetro. Aquí hay varios puntos. El más importante es el encuentro con Dios. Ese fue el más importante. Después de haber recibido la disciplina de Dios, él tuvo un encuentro personal cara a cara con Cristo. Acuérdate que cuando habla del ángel de Jehová estaba ahí. El ángel de Jehová representa una cristofanía o teofanía, es Cristo antes de la preencarnación. Eso es lo que representa, fíjate. Pero Dios muestra su disciplina con Moisés, al igual que Moisés, él tuvo que ir 40 años a ser instruido por Dios para apacentar las ovejas de un sacerdote de Belial, hijo de Cetura, para recibir la instrucción y disciplina de Dios, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Y Dios tiene que tratar con algo en nosotros para que realmente seamos llenos del Espíritu Santo. La semana pasada creo que leímos Hechos 2. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro, ¿cómo era Pedro? Pedro era un hombre iracundo,
Pedro era un hombre que negó a Jesús. Pedro era un hombre que era duro y Dios tuvo que tratar el temperamento y el carácter de Pedro. ¿Para qué? Para ser lleno del Espíritu Santo. Y tú puedes ver en Hechos 2 que después Pedro predica el Evangelio. Entonces a veces Dios tiene que tratar con nuestro carácter. A veces de repente también nos airamos, nos enojamos por cualquier cosa como hombres. O a veces nos preocupamos. O a veces también murmuramos, nos quejamos de nuestra situación. Entonces Dios va tratando nuestro carácter, ¿no? O sea, Dios nos va a ir moldeando y a veces no nos va a gustar cómo es el trato de Dios con nuestro carácter. Pero al igual que a Pedro, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios trató el carácter de Pedro y después ¿qué hacía Pedro? Pues predicaba, ¿no? Y convirtió a 5,000 personas. Pero Dios tuvo que tratar con el carácter de Pedro y así Dios también a veces va a tratar con nuestro temperamento, o sea, y no va a ser causa de gozo. Acuérdense que Pedro, ¿qué tuvo que hacer, no? Pues Pedro de repente agarró y se fue, ¿no? Moisés también, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, fíjate, a través del desierto llegó hasta Oreb, tuvo que ir a través del desierto. Moisés llevó a las ovejas hasta este monte, el cual después se llamó el monte Sinaí. Y el monte Sinaí significa desierto, desolación. Y dicho nombre nos da una idea del terreno. El Sinaí estaba desierto, el Sinaí estaba totalmente solo. Realmente el Sinaí como montaña estaba desierto y solo. Y fíjate cómo se aparece Dios en un lugar donde está desierto y solo. Y Dios ahí empieza a revelarse a Moisés a través de una zarza ardiente. Entonces Dios también a través del desierto se le puede revelar al hombre, ¿sí? O sea, ahí estaba totalmente solo Moisés. Bueno, el lugar se llama desierto, solo. Y en ese lugar Dios se le revela a Moisés. Fíjate, la zarza representa a Cristo. El ángel de Jehová que aparece en la zarza es una cristofanía, así se llama, Cristo antes de la preencarnación. O sea, acuérdate que la Biblia siempre va a apuntar a Jesucristo. Dice, ¿cómo el evangelio siempre apunta a Cristo? Al que iba a venir, Jesús les dice a los fariseos, mira, fíjate, vamos a Juan 5, 45 al 47, esto es lo que le dice Jesús a los fariseos. Esta tiene que ver con la parte donde Jesús ya está en la zarza, fíjate, Juan 5, 45 al 47, o sea, toda la Biblia apunta a Jesucristo, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, el que tiene vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, pero si no creyeseis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces en esta zarza también está Jesucristo en ese lugar. Sí, o sea, Jesucristo es antes de todas las cosas. ¿Y qué fue lo que hizo también con Moisés? Pues le dio palabra, así como a nosotros la iglesia. Y acuérdate que Efesios 5 también nos dice que la palabra es el agua y la iglesia tiene que ser lavada también a través de la palabra. Acuérdate que la iglesia es una iglesia imperfecta. Es una iglesia así que tiene también todas sus dificultades y todos sus problemas. Y la palabra también nos va a lavar, nos va a mostrar también pues nuestros errores como hombres. Acuérdate que Jesús quiere recoger una iglesia sin mancha y sin arruga, y la iglesia también tiene que ser lavada a través de la palabra. Por eso es importante. Moisés recibió la instrucción de Dios también en la zarza y cambió su carácter cuando él recibe la palabra. Entonces nosotros como hombres también a través de la palabra nos va a confrontar. Acuérdate, 2 de Timoteo 3:16, que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la palabra con nosotros? Nos va a tratar. Cuando Jesús venga por segunda vez, recogerá la iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, pero ¿cómo la quiere lavar? A través del agua, que es la palabra. Entonces, por eso es importante que todo cristiano tenga una comunión con Dios a través de la palabra, porque la palabra nos va a mostrar también. Igual que Moisés un tiempo sin Dios estuvo, a veces también nosotros estamos separados de Dios. A veces podemos decir, no, es que sí estoy bien entregado al Señor, pero la palabra, acuérdate que Jeremías muestra que tu corazón es engañoso. ¿Y cómo va a lavar Dios tu engaño del corazón? Pues a través de la palabra. Eso era lo que necesitaba Moisés, ser instruido. Ahí hubo un cambio con Moisés cuando tuvo la palabra y cuando recibió la palabra Moisés. Fíjate en esta parte, ¿no? Ahora el mismo Moisés vio ahora
Ahora el mismo que Moisés vio ahora nos ha dado la eternidad. Moisés ve a Jesucristo en la zarza y ese mismo es el que nos ha dado la eternidad. Fíjate, Efesios 1:5, ve lo que dice Efesios 1:5. Dice así, Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Al igual que Moisés, Jesucristo estuvo ahí, al igual que Moisés, nosotros como iglesia también hemos sido predestinados, adoptados hijos suyos. ¿Sale? Fíjate esta parte ahora. Dice, la zarza ardiente que no se consumía fue una atracción magnética para la vista de Moisés. Le atrajo para examinarle de cerca. Algunos piensan que la zarza ardiendo simboliza a Israel. Eso es lo que representa la zarza, simboliza a Israel. ¿Por qué? O en general al pueblo de Dios, a nosotros, afligidos pero no destruidos porque Dios está en medio de ellos. O sea, y así como nosotros a veces nos afligimos, ¿no? Como hombres, ¿no? O sea, eso es lo que también Israel en ese momento estaba esclavo. Israel en ese momento estaba esclavo en Egipto y tenía un propósito, el que se multiplicaran para después nacer la nación de Dios. Así a veces nosotros también estamos afligidos, pero no destruidos. Dice, también podríamos decir que la zarza ardiente era un dibujo de la cruz. La palabra hebrea usada para describir esta zarza viene de la palabra clavar o pijar, lo cual significa un espino o una zarza. Podemos pensar de la cruz, donde Jesús, coronado con espinos, soportó el fuego del juicio y aún así no fue consumido por ello. Y ser recordados de la cruz cuando consideramos la zarza ardiente. O sea, Jesús fue a la cruz por un propósito, ¿no? El pagar el pecado de la humanidad, pero no fue consumido, ¿no? Y bajó hasta el infierno, ¿no? O sea, descendió de la cruz y bajó hasta el infierno, ¿no? O sea, y por eso cumplió el decreto, ¿no? Fíjate ahora del verso 4 al 6, ¿sí se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Del verso 4 al 6 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó a Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Cuando aquí en esta parte, en el verso 4, cuando dice Moisés, Moisés, es porque está haciendo un llamado de urgencia. O sea, Dios le está hablando a Moisés con urgencia. Y así lo hizo con ¿quién? Marta, Marta. Así lo hizo con Saulo, Saulo. Así lo hizo con... Lo hizo con Samuel, Samuel, Abraham, Abraham, Simón, Simón. Fíjate, y así lo hace con Moisés. Este es un llamado de urgencia. Cuando Dios llamó a Moisés, le está hablando con urgencia. Esto es lo que significa esta parte. Fíjate, sigamos, verso 4. Dice así, y él respondió, heme aquí. Y en este llamado de urgencia, Moisés respondió. Y a veces también Dios pues nos hace el llamado, ¿no? A servirle, a honrarlo, a glorificarlo. ¿Y cómo deberíamos de responder? Pues con urgencia, con fe, con que realmente Dios nos está haciendo el llamado. Si tú te fijas y ves todo, la creación, y si tú te fijas y realmente dices, estás convencido de Dios, ¿quién es el que hace el llamado al hombre? Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando le servimos al Señor. Cuando lo honramos al Señor. No lo hacemos para nuestros propios fines. Fíjate, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Realmente cuando Dios le dice a Moisés, o Jesús le dice a Moisés que quite el calzado de sus pies, acuérdate que el calzado que llevaba, pues toda la impureza, la inmundicia, acuérdate que en ese tiempo, pues, hacían hasta del baño en cualquier lugar, ¿no? Y lo que mostraba ahí cuando él se quitaba el calzado de sus pies es porque él estaba viviendo en pecado y se iba a quitar el calzado de sus pies. ¿Para qué? Para que no estuviera sucio. Y el lugar donde estaba era un lugar santo, o sea, porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. O sea, era lo que estaba mostrando Dios a través de Moisés. Fíjate, el verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Cuando Moisés cubre su rostro, acuérdate que representaba un velo, porque Dios es santo. Y Moisés, ¿qué era lo que estaba reconociendo? Sus pecados, ¿no? Entonces nosotros como hombres, ¿qué nos dice la Biblia? En 1 de Juan capítulo 1 verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí cuando Moisés se pone ese velo en la cara, estaba
demostrando que él era un hombre pecador y que estaba la santidad de Dios. Eso era lo que mostraba ese velo, fíjate. Y dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y cuando dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, era porque estaba mostrando que el Dios del pacto, o sea, Dios se mostró como el Dios del pacto, que no se había apartado todavía de Israel y que no se había apartado de Moisés. O sea, Dios es un Dios de pactos realmente, ¿no? Y lo podemos ver con Jesucristo, cuando realmente nosotros también somos la iglesia y Él nos escogió y nos predestinó y nos adoptó como ser hijos suyos. Dios no es como un hombre que de repente haga un pacto y nosotros a veces decimos sí, pero a veces decimos no. Dios nunca apartó el pacto del pueblo de Israel, y así como lo hace con la iglesia, Dios nunca aparta el pacto. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros también como iglesia nos apartamos del Señor, ¿no? O sea, eso es lo que pasa a veces también con la iglesia, porque Dios nunca se aparta de los pactos. O sea, tú lo puedes ver en este versículo cuando le dice, soy de Abraham, Jacob e Isaac, estaba representando a los patriarcas, y había hecho un pacto en Génesis 17 con Abraham, ¿no? La circuncisión, y se acordó también de ese pacto, ¿no? Y se acordó del pueblo de Israel que estaba afligido. Fíjate, estos versos, cuando en esta zarza Dios le dice yo soy, aquí podemos ver que es la misma persona que descendió del cielo, Jesús. Yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor. Es la misma persona Jesús que Yahvé. Por eso creemos en un Dios trino, es la misma persona. Fíjate, la primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 7. Primera de Juan, capítulo 5, dice así, 6 al 7, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cuando Jesús se mostraba también en los evangelios y decía yo soy, era la misma persona que se muestra en la zarza ardiente. Entonces, por eso confrontaba a los judíos, porque era el mismo, o sea, el Todopoderoso, pero se había hecho carne, ¿no? Fíjate esta parte, dice, decimos que este es Dios en la persona de Jesucristo, debido a que de Dios el Padre se ha dicho que ninguna persona le ha visto jamás, sino nos lo ha dado a conocer a través del unigénito que vive en el seno del Padre. O sea, Jesucristo es la misma persona y Él nos lo ha dado a conocer, y es esa misma persona que está teniendo el encuentro con Moisés. Fíjate, ve a Primera de Timoteo 6:16. Dice, y que no hay hombre que ha visto a Dios en la persona del Padre. ¿Quién es el que nos muestra el Padre? Jesús, porque es la misma persona. Hacía los mismos prodigios, milagros, sanidades. Sí, o sea, es la misma persona. Fíjate, la zarza ardiente fue un fenómeno espectacular que capturó la atención de Moisés, pero no hubo ningún cambio, sino hasta que Moisés recibió la palabra de Dios que salió de allí. La palabra es el símbolo del agua, ¿no? O sea, aquí fue Moisés que cuando hizo su cambio. Fíjate, cuando recibimos la palabra de Dios, hay una transformación en nosotros. Hay dos tipos de hombres, el carnal y el espiritual. El carnal piensa en las cosas de la carne, más el espiritual piensa en las cosas del espíritu. Vamos a Gálatas 5:16 al 17, y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5:16 al 17, dice así. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, a veces se nos va a brotar, ¿no?, el viejo hombre. O sea, no podemos decir que nadie, ¿no? O sea, seríamos mentirosos, ¿no? Y a veces que batallamos. Pablo así lo expresó en Romanos 7. En Romanos 7 Pablo expresa del pecado que mora en mí. Decía Pablo, a veces quiero hacer lo bueno, pero no puedo, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Pero si tú sigues esa parte del capítulo 7 hasta el final, dice,
Solamente a través de Jesucristo podré librarme de este cuerpo de muerte. Solamente a través de Jesús. Entonces, ¿a qué nos está llevando Pablo? A que crucifiquemos nuestra carne con nuestros deseos y que nuestras pasiones, y que ya no viva más la carne en nosotros, sino que vivamos al Espíritu. Fíjate, Moisés tuvo que ser tratado para tener un cambio y ser utilizado por Dios. A veces nosotros también tenemos que tratar nuestra carne, ¿cómo? Clavándola a diario en la cruz. Por eso Jesús dijo que quien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nuestra carne, a nuestros deseos. O sea, si realmente hemos vuelto a nacer como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer morir lo terrenal en nosotros, ya no satisfacer los deseos de la carne. Y a veces se va a revelar los miembros, porque sí va a pasar. O sea, como hombre a veces de repente pues te puede brotar la carne, pero ¿qué vas a hacer? Pues en oración, en la palabra. Señor, ayúdame. A lo mejor estoy batallando en esta área de mi vida, a lo mejor me estoy airando mucho, estoy contendiendo, estoy preocupándome mucho, estoy teniendo temor, estoy también a lo mejor de repente enojándome por todo, ¿no? O sea, ¿y qué tratamos de hacer? Señor, ayúdame, ¿no? O sea, porque nosotros no podemos, pero acuérdate que por eso tenemos a Cristo, para pedirle ayuda, por eso estamos en Cristo. Fíjate, acuérdate que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Fíjate esta parte, sigamos en esta parte. Dice, ¿cómo es el hombre carnal? Vive para sí, para sus deseos. El hombre espiritual ha resplandecido la luz de la verdad en su corazón. Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. O sea, ¿cómo debe de vivir un hombre cristiano, una mujer cristiana? ¿Cómo deberíamos de vivir? Y hay que renunciar a lo oculto o lo vergonzoso. Así Moisés tuvo que renunciar a Egipto. Egipto, acuérdate que es un tipo del mundo, y tuvo que renunciar a sus deleites, a sus pasiones, a lo que él le gustaba. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Jesucristo. Así nosotros de repente tenemos que renunciar, porque a veces amamos el mundo. Aquí no nos gusta el mundo, la verdad. Seamos honestos, nos encanta. ¿Sí me entiendes? Nos gusta. Aquí no nos gusta lo que vemos, ¿no? O sea, pues lo material, realmente, ¿no? A nadie, yo creo que no hay nadie. Pero ¿qué tenemos que hacer? La Biblia nos dice eso en 1 de Juan 2:15-18. No améis al mundo. O sea, si trabajas, trabaja para el Señor. Si el Señor te provee, que las cosas, tú hazlo como para el Señor. Y no pongas tu mirada ahí. Entonces por eso Juan nos dice así, no améis al mundo, ni lo que está en este mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne son pasajeros, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Si amamos el mundo, el amor del Padre no está en nosotros, y no porque realmente como hombres digamos, es que no anhelo nada, no, pero el cristiano realmente no debe de saber que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, en la cual nuestra ciudadanía es celestial y esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Igual Moisés, acuérdate, si tú lees Hebreos 12, Moisés ¿qué hizo? Renunció a los deleites temporales del pecado y siguió a Dios. Y así nosotros tenemos que renunciar. Fíjate, Moisés, las primeras palabras de Dios para Moisés fue llamarle por su nombre. Esto muestra que a pesar de que Moisés era un pastor solitario y olvidado detrás del desierto, Dios sabía quién era él, y Moisés era importante para Dios. Y al igual que Moisés, Dios también sabe quiénes somos nosotros. Fíjate, vea 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19 al 21. 2 de Timoteo 2, verso 19 al 21, y dice así, dice esta parte: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, como Moisés, Dios lo llamó y lo utilizó, ¿sí me entiendes? Y lo tuvo que limpiar, a lo mejor era un vaso para uso vergonzoso. En este momento Dios lo está utilizando para su gloria y para su honra, ¿no? Y al igual que Moisés, Dios también nos conoce a nosotros.
O sea, Dios conoce a su pueblo, por eso dice, y este es el fundamento firme, Dios conoce a los suyos. Igual Dios conocía a Moisés, por eso le llamaba por su nombre. Fíjate, dice, bueno, ya lo vimos. Y él respondió, Dios le dijo a Moisés que hiciera dos cosas para mostrar un honor especial a este lugar debido a la inmediata presencia de Dios. Cuando Dios le dijo que Moisés quitara su calzado, no es porque era un lugar especial, el lugar, sino porque la presencia de Dios es santa, al igual que un inmueble no es el lugar que sea santo, sino por la presencia de Dios están donde 2 o 3 se congreguen, yo estaré en medio de ellos. En ese lugar representaba la presencia de Dios, o sea, no es el inmueble, es que la Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos, Él estará en medio de ellos. Y realmente el Señor es quien nos da guía, el Señor es quien nos habla, el Señor es que también a veces habla a nuestro corazón, ¿no? Fíjate, Dios es santo y 3 veces santo, porque Él no soporta el pecado, es el carácter de Dios. Por eso Pablo nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para las arras de la redención. Dios es un Dios santo. ¿Y qué pasa cuando nosotros pecamos o desobedecemos a Dios? Contristamos al Espíritu Santo. Acuérdate que nosotros, al igual que Moisés en la zarza que recibió la palabra, él tuvo un encuentro, y acuérdate que Moisés va a ser bautizado también en la nube cuando salen en el desierto junto con el pueblo de Israel, y el bautismo significa que recibieron al Espíritu Santo. Entonces nosotros también hemos recibido al Espíritu Santo, y la Biblia nos dice que cuando pecamos nosotros contristamos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para las arras de la redención. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Porque todo cristiano peca, no hay ninguno que no pequemos. Y la Biblia, ¿qué nos dice? En 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo. Si nosotros de repente ya nos equivocamos y ya la embarramos, ¿no? Y de repente a lo mejor pues decimos algo de lo que nos vamos a arrepentir, o a lo mejor ofendimos a alguien o hicimos algo mal, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios y después pues pedir perdón a la persona y decirle a Dios, cámbiame y ayúdame, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que tendríamos que hacer cada creyente, ¿no? O si tuvimos un pensamiento, ¿no? De algo, ¿no? A lo mejor puede ser de lo que sea, ¿no? Y tuvimos un pensamiento, ¿qué tenemos que hacer? Tener un arrepentimiento, porque todos, no hay hombre que no peque en la tierra. No hay justo ni a uno, todos se desviaron. Entonces todos los creyentes siempre vamos a batallar. El peor enemigo, Moisés, ¿en qué estaba batallando? Con su carne. ¿Cuál es el peor enemigo del cristiano? A veces nosotros mismos. A veces no es ni el diablo, ¿sí me entiendes? A veces somos nosotros mismos. Y acuérdate que tenemos que hacer, crucificar nuestros deseos y nuestras pasiones en la cruz, crucificar nuestra carne. El hombre espiritual en que piensa en las cosas del espíritu, más el carnal en que piensa en las cosas de la carne. ¿Cuáles son? Pues las disensiones, las contiendas, los iras, la codicia, la avaricia, la idolatría, el orgullo, la soberbia, la altivez, todo eso. ¿Y cómo le debemos de decir al Señor? Danos tu Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre, fe, bondad, gozo, alegría. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu, hay que pedirle al Señor, ayúdanos, ¿no? Quita de nosotros esto. Fíjate, quita tu calzado de tus pies. Se mostró una apropiada humildad a removerse el calzado, debido a que los más pobres y necesitados no tenían calzado, y los siervos por lo general iban descalzos. También se nos reconocía la inmediata presencia de Dios. En muchas culturas uno se quita el calzado cuando se entra en la casa de alguien, y Moisés ahora estaba en la casa de Dios, un lugar donde se encontraba su inmediata presencia. Lo que supone este comentarista tiene congruencia, fíjate, ya que la suela debe gustar del polvo, la gravilla, la arena sobre el pie cuando se viaja, lo cual era incómodo. Por lo tanto, se hizo una costumbre el lavar frecuentemente los pies en aquellos países en donde eran usadas las sandalias. El quitarse el calzado es por lo tanto un emblema de dejar de lado la contaminación que se contraía de caminar en pecado. Y es como a lo mejor también en Brasil, ¿no? Cuando entran a las casas, es que dejan sus zapatos porque a lo mejor llega polvo y para entrar, para no contaminar la casa. O los japoneses. Esa es la cultura oriental, ¿no? Lo que representa, ¿no? O sea, caminar sin pecado. Entonces por eso Moisés se quitó el calzado. Y a veces tenemos que quitarnos el calzado. Yo a diario tengo que crucificar mi cruz, porque luego me sale la carne y Señor, ayúdame, ¿no? A crucificar mi cruz, ¿no? A crucificar mi carne. Porque si no,
me voy en banda, Señor. Como Moisés soy capaz de matar a alguien, ¿no? Sí. Fíjate, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios se reveló a sí mismo a Moisés al declarar su relación con los patriarcas. Aquí no se había roto el pacto. Esto le recordó a Moisés que Dios es el Dios del pacto y que de su pacto con Israel aún era válido e importante. Este no era un nuevo Dios que se encontraba con Moisés, sino el mismo Dios que trató con Abraham, Isaac y Jacob. Dios puede tratar con nosotros, con nuestro pecado, con nuestro orgullo, con el orgullo del hombre, porque el necio dice en su corazón: no hay Dios. Eso es lo que dice el necio. Y acuérdate que cuando un hombre rechaza a Jesucristo, o cuando nosotros también rechazamos a Jesucristo, ¿qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y a veces Dios va a tratar con el orgullo del hombre. Al final de cuentas, cuando tú vengas, que Jesús venga por segunda vez, ¿qué es lo que va a tratar? Con el orgullo de la humanidad. Si me entiendes, que han desechado a Dios. Y así lo va a tratar Dios. O sea, el necio, ¿qué dice? No hay Dios. Entonces tú, cuando estás predicando de repente el evangelio y de repente te rechazan, es que realmente están rechazando a Dios. Y hay orgullo en el corazón del hombre. Y Dios puede tratar con el orgullo y con nuestro orgullo, como lo hizo Moisés. Fíjate. Entonces Moisés cubrió su rostro. O sea, eso ya lo vimos. Es reverencia, representa santidad. Fíjate. Así debemos de responder a Dios, y no por una obligación, sino desde que recibimos al Señor lo hemos visto cara a cara. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés dijo: heme aquí. ¿Y cómo tenemos que responder a Dios si realmente hemos vuelto a nacer y hemos visto a Dios cara a cara? Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué fue lo que dijo Isaías cuando se le ilumina el cuarto y dijo: yo soy un hombre pecador, un hombre propicio a pecado, y purificó sus labios con el carbón encendido, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Dios con Isaías? Lo utilizó y purificó sus labios, porque le dijo: voy a hablar a un pueblo de labios inmundo, y soy hombre inmundo. Y Dios purificó sus labios y le dijo: ven aquí, envíame a mí. Entonces eso es lo que presenta también Moisés. Moisés reconocía su pecado, pero Dios lo utilizó y fue transformando su corazón. Y a veces Dios nos va a transformar, ¿no? Y de repente pues vamos a decir: ¿por qué está así? ¿No? Así, pero Dios es que quiere tratarlo también con nosotros, ¿no? Fíjate, Moisés tenía orgullo al pensar que podía solo. Así a veces nosotros tenemos ese orgullo. Despojémonos. Fíjate, ve lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, verso 1. Fíjate, capítulo 12, verso 1 de Hebreos. Hebreos 12, 1. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Para eso es la Biblia, para eso Moisés tuvo que ir a la palabra. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acuérdate que esto es nada más un tiempo. O sea, ¿cuánto dura la vida del hombre? ¿Cuánto tiempo dura la vida del hombre? Mucho. Y esto es un tiempo. Y si ahorita estás afligido, y si ahorita te preocupas, y si ahorita a veces tenemos temor, tenemos miedo, si me entiendes, nada más recuerda, ¿no? Tenemos una nube de testigos que, al igual que nosotros, vivieron situaciones difíciles, y a través de la palabra, a través de Jesús, Dios los alivió y los ayudó a salir de todo. ¿Y cuánto tiempo duró? Y ahorita ellos están en el cielo. ¿Y cuánto tiempo va a durar nuestro caminar aquí en la tierra? Entonces, por eso el autor de los Hebreos nos dice que, teniendo todo ese pasado de personajes bíblicos, nos despojemos de ese peso y del pecado, y corramos y sepamos que como hombres esto es terrenal. A veces nos va a ganar, ¿no? Porque a veces sí nos gana. A veces a todos los hombres, el que diga que no sería mentiroso. A veces nos gana lo terrenal, pero hay que despojarse. Fíjate, en esta parte, sigamos. Fíjate, en el hombre hay orgullo, no somos diferentes desde Babel. Desde Babel, acuérdate que es la primera rebelión después del diluvio. Y hay orgullo en el hombre. Se ha rebelado en contra de Dios, y nosotros también antes vivíamos de esa manera. ¿Cómo dice Efesios que éramos, no? Que antes estábamos muertos con nuestros delitos y con nuestros pecados, pero Dios, grande en amor y en misericordia, nos hizo nacer de nuevo y nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nosotros, si fuimos llamados por Cristo, y si solamente Cristo hizo la obra en nosotros, fue Él quien la hizo. No tenemos que jactarnos de nada. Fíjate, el verso 7 al 10 dice así: dijo luego Jehová:
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjate, ¿qué está pasando con Moisés aquí? Aquí Dios ya trató con él. Ya se le presentó en la zarza y ahora va a ser un instrumento para Dios. Y el clamor del pueblo de Israel ha subido. Aquí se está cumpliendo el propósito de Dios para la nación de Israel. Dios les prometió una tierra desde Abraham y se cumple en esta parte. Cuando Dios está cumpliendo con Moisés esta parte y el pueblo de Israel está clamando porque se están sintiendo oprimidos. Y así es con nosotros, ¿no? De repente nos sentimos oprimidos y la Biblia, ¿qué nos dice? ¿No? O sea, si mi pueblo, el cual oraren, ¿no? Invocaren mi nombre y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos a mis caminos, yo escucharé desde los cielos, limpiaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, al igual que Israel, a veces podemos sentir opresión. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando oramos, cuando clamamos al Señor y obedecemos, el Señor puede escuchar. Y tus luchas no son diferentes. Fíjate, Dios explica su plan general a Moisés y la parte de Moisés al plan. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Fíjate lo que ha respondido aquí Jesús. He descendido, Dios descendió para ver a su pueblo. Nunca se apartó de ello. Y así Dios nunca se aparta de nosotros. A veces nosotros como hombres, ¿qué decimos? ¿No? Es que es un ataque de Satanás. Y me están pasando todas estas cosas porque es un ataque de Satanás y el enemigo se está metiendo, ¿no? A veces Dios quiere trabajar con nosotros. O sea, a veces Dios trata nuestro carácter, a veces Dios permite las cosas porque está trabajando con nosotros. Y a veces Dios puede utilizar hasta el diablo, como lo hizo con Job. ¿Para qué? Para tratar algo con nosotros o mostrar su soberanía. Nosotros no le podemos decir a Dios, oye, sé de una manera, pero ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Ha tomado un Dios para sus propios fines y entonces ya Dios lo toman como pues un Dios que abre el mar, un Dios que esto y no, y a veces es Dios tratando con nosotros. Y Dios permitió la esclavitud de Israel en ese tiempo. ¿Por qué? Para que se multiplicaran. Y a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas difíciles. Y hasta puede ser la enfermedad, puede ser cosas duras en nuestra vida, no nada más es lo financiero, puede ser una pérdida de algo, de un familiar, de algo. Y Dios lo permite, ¿por qué? Porque a veces también es su voluntad y es soberano. Y no podemos exigirle a Dios, haz las cosas de una manera, de una forma. Entonces no siempre es el ataque de Satanás, no siempre son las cosas malas que nos pasan, a veces es Dios tratando algo en nuestra vida. Fíjate, Dios no había decidido en ese momento el dar a Israel la tierra de Canaán. Era la misma tierra que Él prometió a los patriarcas hace unos 400 años antes de estos eventos. Siempre estaba la mano de Dios en Israel. El problema de Israel, de toda la historia de Israel, es que realmente Dios estaba tratando también con Israel. O sea, esa es la realidad. Si tú te fijas, ¿cuándo ves tú aquí a Satanás? ¿Y qué es lo que dice hoy la iglesia moderna? Es que Satanás. Y a veces, ¿qué trata Dios? Que el hombre se acerque a Él. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque a veces Dios estaba cumpliendo un plan, ¿no? Buscar la redención de Israel a través de pasar por el Mar Rojo y ser bautizados por la nube. Eso era lo que representaba la redención. Y a veces Dios estaba tratando con Israel. Y así a veces Dios trata con la iglesia y a veces trata con nosotros mismos. Fíjate. Dios es el Dios de pactos, pero de verdaderos pactos. No en el altar para un carro o para una casa. No. Lo que dijo, lo cumplió. Así lo dice y lo cumplirá en el milenio. Porque a veces estamos viviendo también como creyentes y afanándonos en el aquí y el ahora. Y nos pasa a todos y nos afanamos en lo terrenal. Y realmente, ¿qué esperamos? Cuando Él venga y barra el pecado y va a cambiar, y no va a haber escasez, no va a haber hambre, no va a haber lamento, no va a haber dolor, no va a haber nada. ¿Por qué estamos esperanzados viviendo aquí y ahora? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Renunció a Egipto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Renunciar al aquí y el ahora. Señor, ayúdame.
que no ame al mundo, que te ame a ti primero. ¿Qué te dice la Biblia? Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadido. Si tú buscas a Dios primero, Él se va a preocupar por todo lo que hace falta. ¿Sí me entiendes? Pero a veces, ¿qué hacemos? Nos preocupamos primero por lo terrenal y nos apartamos de Dios. Dios tuvo que tratar con Moisés. Fíjate, el clamor pues de los hijos de Israel. Dios quería que Moisés e Israel supieran de su compasión y cuidado por ellos. ¿Por qué los oprimió Dios? ¿Por qué lo permitió? Por un propósito. El que crecieran, el que se multiplicaran. Porque a veces Dios también nos oprime. ¿Sí me entiendes? Porque hay un propósito detrás de todo eso. Quiere tratar con algo en nuestras vidas. Quiere cambiarnos. Acuérdate que hay dos tipos de vasos. Unos para usos viles y otros para usos buenos. Entonces Dios trata con su pueblo. ¿Y qué es lo que quiere Dios para su pueblo? Pues que realmente reflejemos su rostro. ¿Sí? Que realmente que como cristianos caminemos como eso. Fíjate, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. En Éxodo 3:8 Dios dijo, he descendido para librarlo. Luego en Éxodo 3:10 Dios dijo, ven, por tanto ahora y te enviaré. Si Dios dijo que Él los libraría, ¿por qué Él usaría o necesitaría a Moisés? Esto nos muestra que Dios generalmente usa y elige el descansar en instrumentos humanos. O sea, Dios utilizó a un hombre común y corriente. Fíjate, como nosotros. El verso 11 al 12 de esta parte dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya el Faraón y saque a los hijos de Egipto, a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Fíjate, aquí cuál es la respuesta de Dios. Moisés ya no va solo. Y que a veces Dios nos dice, fíjate, cuando nos entregamos al Señor, ve lo que le dice a Moisés. Dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo y serviréis a Dios sobre este monte. Fíjate, ¿quién soy yo? 40 años antes, Moisés pensaba que sabía quién era él. Era un príncipe de Egipto y un hebreo, el instrumento de Dios para liberar a Israel. Después de 40 años de perseguir ovejas en el desierto, Moisés ya no tenía la misma seguridad que alguna vez había tenido, que era ahora Moisés en quien confiaba, en Dios. ¿Y en quién tenemos que confiar? En Dios, no en nosotros mismos. Si nosotros confiamos en nuestro intelecto o en lo que sabemos o en lo que podemos, acuérdate que es como la caña cascada, se va a quebrar. ¿Sí me entiendes? ¿Qué le dijo Dios a Israel? No confíes en Egipto porque es la caña cascada. Egipto es el mundo. ¿En qué no debemos de confiar? En el mundo, debemos de confiar en Dios, nuestra mirada puesta en Él. Y aunque veamos que la higuera no florezca, aunque pasen cosas en nuestra vida, ¿en quién tenemos que confiar? En Él, aunque no nos salgan las cosas a como nosotros queremos. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Confío en ti. Mi provisión proviene del cielo. Todo lo que soy es tuyo. Todo lo que tengo te pertenece. Pero realmente, igual que Moisés, confiar, mi corazón es tuyo, dávalo, cámbiame. Fíjate. Dice, yo estaré contigo. La respuesta de Dios estaba intencionada para quitar el enfoque de Moisés en sí mismo. O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo Moisés? Estaba pensando en él mismo. A veces pensamos en nosotros mismos y la pusiera en donde debería de estar, en Dios. Por lo tanto, Dios nunca le contestó a su pregunta de quién soy yo. En lugar de eso, Él recuerda a Moisés que yo estaré contigo. ¿Y qué nos dice a nosotros Jesús? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y así como Moisés, Jesús está con nosotros. Nunca te ha dejado. Jesús nunca te deja y siempre te provee. Y en tus situaciones difíciles a veces, como dice la Biblia, ¿cuánto más nosotros siendo malos hijos, Dios nos da buenas dádivas? Y se preocupa por nosotros. Y a veces como cristianos nos equivocamos, todos, ¿no? Yo soy el primero que me equivoco. ¿Y qué hace Dios? Aún así nunca nos deja como su pueblo. Y nos conoce. Y nos ayuda y nos fortalece cuando lo buscamos. Y así es Jesús, ese es el carácter. Por eso la Biblia dice que Dios no le ha visto nunca jamás. Y Él nos lo ha dado a conocer a través del unigénito Hijo de que vive en el seno del Padre. Este es Jesús. Y fue el mismo que te redimió, que nos compró y que nos ayuda y que nunca nos desampara y que nos dijo, yo estaré con ustedes. Cuando sientas aflicción, cuando sientas duda, cuando sientas desesperación, confía en Jesús, no en ti mismo. Así hizo Moisés, fíjate. Ahora del verso 13 al 14, la revelación del nombre de Dios a Moisés, ¿todo bien? Sí. Sí.
Fíjate, del verso 13 al 14, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les dijo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió, Dios a Moisés: yo soy el que soy. Fíjate, aquí ya se está mostrando como Jesucristo, como se le mostró. Y dijo, así diráis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y cuando dice, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, dice, puede parecer absurdo el referirse a uno mismo con la frase yo soy el que soy. Aún así se revela algo importante acerca de Dios que Él no tiene igual. Este nombre de yo soy el que soy está conectado con el nombre de Yahvé, o sea, es la misma persona, Jesús, que el que está en la zarza. Esta concisa cláusula es claramente una referencia al nombre de Yahvé. Probablemente Yahvé se tiene como una abreviación de todas las frases y el recorrido de toda la cláusula en una palabra. El nombre de yo soy contiene la idea de que Dios es completamente independiente. Él no depende de nada para la vida o existencia. Los teólogos algunas veces llaman esta cualidad como aceidad. Esto significa de que Dios no necesita de nadie o de nada. La vida está en Él mismo. Y a veces no pasa que decimos, pues voy a ayudar a Dios, ¿no? A veces queremos, y pues no. ¿Sí me entiendes? O sea, a veces, ¿qué decimos, no? No podemos ayudar a Dios. O sea, Él ya tiene, o sea, Él es el que es. Eso es lo que muestra. ¿Sí me entiendes? Y Él es soberano. Y a veces, ¿qué decimos como hombre, no? Pues le voy a echar la mano a Dios. Tú no le echas la mano. Dios es el que te echa la mano a ti, ¿no? O sea, eso es lo que muestra, ¿no? Esta parte, fíjate. También la inherente idea detrás del nombre de yo soy es en el sentido de que Dios es el ser, el todo. O sea, él nadie lo creó. O sea, Dios creó todo. ¿Sí me entiendes? La creación, todo, el hombre. O sea, por eso se muestra como que yo soy. Entonces, cuando tú entres a la presencia del Señor, al lugar secreto, acuérdate que estás con el Todopoderoso. Y no dudes de que Él te va a escuchar. Cuando tú entras con un corazón contrito y humillado. ¿Sí me entiendes? Porque a veces estamos cargados. ¿Y qué te dice la Biblia? Que vengan a mí todos los que están cansados, cargados y afligidos, porque yo los haré descansar. Cuando tú entres al lugar secreto, acuérdate que estás con el Todopoderoso. Va a hacer las cosas a su voluntad, pero también te puede escuchar. A veces te puede decir espera, a veces no, pero Él te va a escuchar. Acuérdate que eres su hijo, su pueblo, y Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y tú no estás con cualquier hombre, ¿no? O sea, igual que Moisés lo utilizó y le habló, así Dios también te puede hablar cuando tú oras, cuando tú estudias la palabra y no estás con cualquier hombre. Fíjate. Y así se muestra en Juan 8:24, Juan 8:28, yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy el pámpano, yo soy la vid, sí. Fíjate, ahora del verso 15 al 18, para no alargar tanto, fíjate, dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con Él me recordarán por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: es verdad, os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y fíjate, aquí Moisés se le presenta al pueblo de Israel y le va a decir todo, y le va a decir lo que Dios le dijo. Y el pueblo de Israel, ¿qué le va a decir? Estás loco. Y a veces así nos llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque has vuelto a nacer y ha resplandecido la luz de la verdad en tu corazón, y el Señor te ha escogido. Y cuando tú les predicas al Evangelio, que te dicen: estas son fábulas, están locos, ¿no? Estos cristianos están locos, ¿no? Que un rapto, y que un milenio, y que un juicio, y que va a suceder, y que la paga del pecado es muerte. Imagínate a Moisés, ¿no? Recibiendo la palabra y siendo confrontado con Dios, y a veces nosotros cuando hemos vuelto a nacer y el Señor nos ha adoptado, y cuando predicamos la palabra, ¿qué pasa? ¿No? Es que te dicen: todo es pasajero, ¿no? Todo es así, pasan las cosas por algo y todo, ¿no? Y su orgullo, ¿en dónde está? En que no hay Dios. Y así estaba el pueblo de Israel también cuando Moisés les va a hablar. Estaba renuente. Y estuvo después de que lo sacó de Egipto.
Y así a veces somos nosotros, hay incredulidad. Cuando hay incredulidad en nuestro corazón, ¿qué hay que hacer? Pedirle perdón a Dios, ¿no? Y decirle, Señor, yo sé que tú eres verdadero, yo sé que tú existes y que tú nos escuchas, y pedirle perdón, ¿no? O sea, porque a veces también hay cierta incredulidad en nuestros corazones y dudamos de su poder, y dudamos que a veces somos su pueblo y pensamos que Él nos ha dejado, cuando Él es soberano, nunca nos ha dejado. Y siempre está ahí con su pueblo, y a veces los que nos apartamos de Él somos nosotros. Fíjate, del verso 15 al 18, y así dirás a los hijos de Israel: después de 400 años en Egipto, Moisés tenía el trabajo de anunciar que ahora era el tiempo que los hijos de Israel regresaran a Canaán, y el de tomar la tierra que Dios había prometido a sus padres. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? 400 años, y Dios cumplió su pacto. Y a veces nosotros nos desesperamos, y a veces como vemos que pues no pasa nada y todo sigue igual. Y acuérdate que segunda de Pedro 3 también nos dice que el día del Señor vendrá, y que no dudemos, porque llegarán hombres burladores de la promesa de su advenimiento, que dicen: ya durmieron los padres, ya pasó todo y no ha venido. ¿Y qué dice? Que lo que 1000 años son para el hombre es un día para Dios, y Dios no retarda su promesa. ¿Y cuándo? Sabiendo que los elementos serán fundidos y que no quedará piedra sobre de piedra, ¿cómo no hemos de vivir de forma piadosa y santamente? O sea, si realmente tú eres la iglesia, sabes que en algún tiempo esto va a terminar. Y al igual que Moisés, 400 años duró ese tiempo. ¿Para qué? Para que Él fuera el Redentor. Y en su segunda venida Él vendrá y ya nos redimió. Pero ahora, ¿qué hará, no? Pondrá fin a la expiación del pecado y a la prevaricación. Entonces, por eso Dios no retarda su promesa. Debes de estar confiado que en cualquier momento el Señor puede venir, ¿sí me entiendes? Y creer en tu corazón, y que se quite esa incredulidad, y que ya no vivas como los incrédulos. Porque ¿cómo viven los incrédulos? En sus pasiones, en sus deseos. ¿Y qué dicen los incrédulos? No hay Dios, vamos a hacer, vamos a traficar, vamos a deshacer. ¿Sí me entiendes? Y tú como creyente, ¿qué debes de hacer? Esforzarte. Acuérdate que tú recibiste una corona, y esa corona la vas a echar delante de Dios, y Él ya te la dio, y tú eres galardonador de todo, porque el Señor te escogió. Pero debe de haber una credibilidad en tu corazón, y saber que así como Moisés fue 400 años el pueblo de Israel y se cumplió la promesa, así lo va a hacer en algún tiempo. Se oye muy loco, pero va a suceder. Dice: este es mi nombre para siempre. Aquí Dios se refiere al nombre mencionado previamente en el mismo verso. Jehová, el Dios Yahvé, Elohim, para siempre enfatiza la eterna fidelidad de Dios y de su pacto. Ahora, fíjate, al rey de Egipto. Dios le presentó la pequeña petición a Faraón, primero para que ésta fuera atractiva y fácil de aceptar. Él hizo esto para que el Faraón no tuviera ninguna excusa de rechazar a Dios y de endurecer su corazón. ¿Y quién representa también al Faraón? Satanás. ¿Y quién representa a Egipto? El mundo. ¿Y qué es lo que te dice el mundo? Sigue tus deseos, sigue tus anhelos, vive aquí y ahora. Y Faraón, ¿qué trataba de hacer? No dejar salir al pueblo de Israel. Y a veces así el enemigo te va a poner la tentación. ¿Y tú qué debes de hacer? Renunciar. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque tú ya has vuelto a nacer. Y realmente igual que Israel, tú fuiste redimido. Igual que ellos en la nube, tú con Cristo juntamente sepultado. Y hay que esforzarse. Y a veces te vas a equivocar, pero levántate y sigue adelante y pelea la buena batalla de la fe. Eso es lo que debemos de hacer. Porque el enemigo, ¿qué va a hacer? Ahí sí nos va a tratar de desviar de Dios. Él sí va a hacer eso. Y te va a decir que no hay Dios, y te va a meter argumentos, y va a empezar a decir: mira, todo te pasa, ¿dónde está tu Dios? Pero Dios hace lo que quiere, y Dios va a hacer con nosotros lo que quiere hacer, y Dios va a orar en su pueblo, y nos ha llamado. Fíjate, del verso 19 al 22, para terminar, dice: mas yo sé que el rey de Egipto nos dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano. Fíjate, Satanás no te va a querer dejar. ¿Y qué dice aquí? Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que hará en él, y entonces os dejaré ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgas no vayáis con las manos vacías.
Sino que pediré cada mujer a su vecina y a sus huéspedes alhaja de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Y cuando Satanás a veces también tú piensas, es que me está atacando y es que me está haciendo aquí te lo está confirmando. Dios es soberano, Dios tiene el poder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alinearnos a su voluntad, solamente obedecer, confiar realmente y entregar nuestra vida a Él. Él no nos puede hacer nada, ya fuimos adoptados. Ya no hay cavidad para los demonios en un cristiano, si no abres puertas. Pero lo que sí hay es una batalla, como al principio con Moisés, ¿entre quién? Entre tu carne y tú mismo y tu espíritu. Esa es la batalla que debe librar el cristiano, no contra, si me entiendes, no contra las... No, él ya la venció. Acuérdate, si tú lees Colosenses 2:14 al 16, te dice así, que él habiendo clavado el decreto, anulando el acta de los decretos, clavándolo públicamente y despojando a toda hueste y a toda potestad, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. O sea, él venció en la cruz, ya no hay poder, pero a veces la carne sí se va a rebelar. Fíjate, Dios ridiculiza la idolatría de Egipto, pues es Dios. Al final, ¿cómo los va a sacar? Acuérdate que ellos tenían diferentes deidades. ¿Y Dios qué hace? Los ridiculizó, mostrándole que sus deidades no son nada. ¿Y por qué a veces tenemos temor? Es que la brujería, es que no tengas miedo. ¿Sí me entiendes? A veces es Dios, no son los demás. Pues es Dios. Esto puede ser un paralelo hoy en día de que Egipto es un tipo del mundo y hay muchas deidades. Pero Dios a través de su ira barrerá el pecado de la humanidad, a Egipto y sus deidades. Dios lo demostró que era el único Dios sobre la faz de la tierra, humillando a Faraón, un tipo de Satanás. Y en la cruz Dios humilló al mismo Satanás. Lo que leímos, Colosenses 2:14 al 16. Anuló el acta contraria a nosotros. ¿Cuál era el acta? Pues que merecíamos la muerte, todos los hombres. Mas él en la cruz que nos dio vida eterna. Y yo daré a este pueblo gracia y no vayáis con las manos vacías. Dios prometió arreglar las cosas para que no solamente se conmoviera el corazón de Faraón, sino también para mover el corazón del pueblo egipcio, de tal modo que cuando Israel partiera, ellos serían bañados con plata y oro y vestidos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Restituyéndolos. Y así lo hacen, ¿no? Dios nunca dejó a su pueblo con las manos vacías. ¿Y nosotros cuándo lo vamos a ver? Porque a lo mejor ahorita decimos, es que no, pues me cuesta un buen de trabajo. Pues en el milenio, porque vamos a gobernar con Él. Entonces por eso hay que esperar. ¿Sí me entiendes? No sabemos cuándo, pero en el milenio ya no va a haber dolor, no va a haber lamento, no va a haber escasez. No vivas en el aquí y ahora. Y aquí aún Dios en su misericordia y en su amor te va a proveer. Siempre te provee, nunca te deja. Fíjate, esto no fue robar ni extorsión, pero eran las ganancias apropiadas por años de labor forzada. Vamos a orar más. Hasta aquí acabó. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor. Y pues perdónanos, Señor, porque a veces también hemos confiado en Egipto, Señor, igual que Moisés, Señor. A veces también, Señor, hemos confiado en nuestro intelecto, Señor. Hemos confiado, Señor, en nosotros mismos, Señor. Mas tú perdónanos, Señor, porque pues tú eres el que soy, Señor, y tú tienes el control de toda nuestra vida, de nuestro entorno, Señor, y tú no dejas mover ni un cabello del hombre, Señor, si tú no lo quieres, Señor. Si tú no quieres, Señor, pues no permites nada, Señor, pero tú tienes el control de todo, Señor. Perdónanos, Señor, a veces porque también dudamos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces también, pues, que tratamos de hacer todas nuestras fuerzas, Señor, mas tú ayúdanos, Señor, cámbianos, Señor, y ayúdanos, Señor, también a presentar a nuestros cuerpos, Señor, como sacrificio vivo, Señor, a que pues realmente nosotros seamos el sacrificio, Señor, a que no nos conformemos este siglo, Señor, sino que nos renovemos por medio del entendimiento, Señor, para que conozcamos cuál es la buena voluntad, Señor, perfecta y agradable a ti, Señor, y haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor, ayúdanos, Señor. Sé tú obrando, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y en sus luchas y en sus pruebas, igual que Moisés, tú estás con ellos, Señor. Y nunca los dejas, Señor. Sé tú obrando en la vida de cada uno de los que está aquí, Señor. Fortalécelos, Señor. Y muéstrales, Señor, que esto es un poco de tiempo, Señor. Que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender eso, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.